Ok. Quisiera pedir al obispo Misael Florentino Araujo de la Cruz que nos dirija una oración para comenzar esta clase. Tiene que abrirle el micrófono, por favor. Okay. ¿Se escucha? Sí. ¿Se Amén. escucha? Amén. Okay. Amén. Gracias, amado. Gracias. Es un honor para mí hacer esta oración y expresar el respeto y cariño para Elías, un padre espiritual para nosotros. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos regalas de estar aquí reunidos de manera virtual a través de estos medios. Señor amado, estamos plenamente conscientes que de la misma manera que fuimos bendecidos en el primer encuentro, lo seremos hoy también. Esta es una gran necesidad que tiene la iglesia de este tiempo, de poder responder con satisfacción a las necesidades de nuestras comunidades. Bendícenos a través de nuestro querido hermano. Úsalo como tú sabes hacerlo. Que salgamos de aquí inspirados y motivados para poner en práctica el conocimiento recibido. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias, obispo Misael Florentino Araujo de la Cruz de Cristo. Es una bendición de nuevo poder compartir con todos ustedes. Ya les había escrito por ahí que son bienvenidos, bienvenidas. También le puse una notita que les compartí el manual. Ese manual estamos revisándolo para actualizarlo un poquito más, pero mientras tanto ustedes pueden ir teniendo el material, si puede bajarlo de una vez para que vaya leyendo, si le es posible. Yo sé que algunos tienen teléfono y quizás se le hace más difícil, pero por lo menos toma sus notas. La semana pasada comenzamos a poner el fundamento bíblico teológico de lo que es el ministerio en la comunidad y hablábamos de la teología de la cautividad y cómo la cautividad desde la caída en el huerto del Edén, desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y decidieron independizarse de Dios, decidieron ser como Dios. Entonces, cómo esa caída trajo la separación entre Dios y el hombre, la separación entre el mismo hombre, porque introdujo la muerte, y muerte es separación del espíritu del cuerpo. También vemos cómo la caída afectó los sistemas establecidos por Dios, comenzando con la misma familia, el orden establecido entre Adán y Eva al principio fue alterado. Luego Adán pasa a ser señor de Eva y vemos también adelante cuando nacen los hijos, como Caín se ensaña contra su hermano Abel por causa de la envidia y lo asesina. Y de ahí para adelante pues comienza el derramamiento de sangre inocente. Si usted ve el reclamo que Dios le hace a Caín por causa de su hermano, y cuando Caín también se defiende, Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces la sangre inocente que se comienza a derramar desde Abel hasta el día de hoy, esa sangre quizá usted y yo no escuchamos el clamor, pero la sangre inocente clama a Dios. Esta semana pasada todavía estamos lamentando el asesinato vil de una pareja de nuestros hermanos, ¿no? Que venían de un culto y fueron vilmente asesinados. Su sangre inocente fue derramada por la Policía Nacional. Y eso es muestra de la cautividad imperante en la institución de la Policía Nacional, que todos sabemos que es algo que es, ¿cómo diría yo?, del ADN de la Policía Nacional de la República Dominicana. Yo me crié en el tiempo de Balaguer, y esos 12 años de Balaguer yo no los olvido, donde día por día amanecía un joven muerto, asesinado en la calle, solamente porque se oponía al presidente.
Y nosotros, yo diría que en la República Dominicana se ha normalizado la situación de las ejecuciones sumarias de la policía, porque la Policía Nacional se ha constituido allá en ley. Ellos son quien detiene a la persona, quien le hace el juicio, la sentencia y la ejecución. Y nosotros estamos acostumbrados a los famosos intercambios de disparos. Y como fue con un delincuente, nosotros no decimos nada porque fue un delincuente que asesinaron. No hace mucho yo vi un policía matando a otro así a sangre fría, pero era un delincuente, ¿no? Y nosotros, uno menos, decimos, uno menos en la calle. Eh, esta semana el grito que hay entre nosotros fue porque fueron de nosotros los que mataron, nuestros hermanos. Y he leído los comentarios de algunos hermanos. Entonces, este asesinato ha demostrado la cautividad en la policía, pero también la cautividad que hay en nosotros. Se recuerda que la semana pasada yo les hice una pregunta personal. ¿Cuánto de cautividad hay en mí? ¿Cuánto de cautividad hay en mí? Porque es fácil para mí ver la cautividad en usted y en el otro, pero no la mía. Entonces, al yo leer el comentario de algunos hermanos nuestros, dicen, si hubieran sido delincuentes, pero no eran delincuentes. O sea que a los delincuentes sí se les puede acribillar y para nosotros está bien. Entonces, ustedes se recuerdan que dijimos que la cautividad es deshumanizante. En el instante que usted a alguien le pone ese letrero de que ese es un delincuente, ya quiere decir que usted lo puede matar y no pasa nada porque fue a un delincuente que usted mató. No fue a un ser humano igual que usted, su semejante. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que aprender a ver con respecto a la cautividad. Por eso, hermanos, si no comenzamos a ver la cautividad que está en mí, yo no voy a poder ver la cautividad en el otro o mejor dicho, cómo cambiar la cautividad en el otro, porque entonces me voy a ver yo como el mejor que el otro, el más santo que el otro, que yo sí, pero ellos no. Entonces, yo he lamentado tanto ese crimen, pero también lamento la expresión de hermanos nuestros que expresan y demuestran que también están en cautividad, están en tanta cautividad como la policía que los mató. Y tenemos que librarnos de esa cautividad, hermanos, porque para nosotros poder ministrar a un mundo en cautividad, nosotros tenemos que ser como Cristo, tener el corazón de Cristo, porque Cristo veía a la gente como los que eran, como seres humanos, creados a su imagen, a su semejanza. Cuando Cristo veía a un ser humano, él veía un Cristito, veía un Jesucito, porque ese fue creado, él decía, ese lo hice yo a mi imagen, a mi semejanza. Por eso él siempre defendía a las personas y tenía otra manera de mirarlos, diferente de los religiosos que estaban siempre allí con el dedo acusador. Así que cautividad, hermanos. ¿Cuánto de cautividad hay en mí? ¿Cuánto de cautividad hay en nosotros? Y tenemos que pedirle a Dios que nos santifique, que nos limpie, que nos haga como Él, que nos dé el corazón como el que Él tiene. Si no es así, no vamos a hacer nunca vamos a hacer la diferencia que este mundo espera. Y desgraciadamente muchos de nosotros, como decía una de nuestras jóvenes la semana pasada, una de las participantes de la semana pasada que decía, a veces vemos un grupo de jóvenes en la esquina y le pasamos por el lado. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque la cautividad mía, que me hace ver a mí más santo que ellos, mejores que ellos,
entonces no me permite ni siquiera acercarme a ellos. Y por eso tenemos que cambiar. Hay que cambiar. El ministerio en la comunidad, hermanos. Salir de las cuatro paredes. Y les digo esto desde ahora. Si usted quiere ensuciarse las manos, si usted se quiere ensuciar, tiene que salir de las cuatro paredes. Y el ministerio fuera de las cuatro paredes, uno se ensucia. Se ensucia con lo que hay afuera. Y hay que estar dispuestos a eso. Si no estamos dispuestos a ensuciarnos en el fango del mundo, no vamos a hacer la diferencia. Y yo esto se lo digo porque yo he hecho mucho ministerio de comunidad, mucho trabajo de comunidad, es mi pasión. Y es diferente afuera, donde usted encuentra tantas cosas que usted no va a encontrar en la comunión de los hermanos, en donde los santos que marcha van. Es diferente. Así es que quería traerles esto porque es necesario que realicemos cuánto de cautividad tenemos en nuestras vidas. En el día de hoy tenemos otra lección muy importante para cada uno de nosotros. Y es lecciones de la vida de Ezequiel para el ministerio hacia la comunidad. Lecciones de la vida de Ezequiel, del profeta Ezequiel, para el ministerio hacia la comunidad. Creo que, como son las cosas de Dios, esta clase de hoy es muy pertinente para el tiempo que nos ha tocado vivir de pandemia. Porque aunque no estamos bajo persecución y estamos deportados para otro país, pero sí nos hemos visto forzados a salir de las cuatro paredes del edificio. No, la pandemia ha cerrado los edificios y nosotros hemos sido testigos de tantos pastores como que no han sabido qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Que las cuatro paredes de la iglesia están cerradas, el edificio está cerrado, no podemos reunirnos a dar nuestros cultos rutinarios. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, otros pastores han tenido que aprender y han tenido que aceptar el reto. Gracias a Dios, muchos pastores se han hecho cibernéticos, expertos en las redes sociales, en el Zoom, en el Facebook. Se han comprado sus equipos y han aceptado el reto porque no nos ha quedado de otra. En mi trabajo yo tengo más de un año, gracias a Dios, estoy contentísimo que no he viajado, pero desde mi oficina aquí yo he viajado el mundo dando clases, enseñando. Y esto a mí me ha servido de mucho también para aprender de que necesariamente no es la manera como siempre hacemos las cosas que se deben de hacer. Y Dios siempre se glorifica en todo lo que hace. Yo no creo que Dios improvisa. Dios no improvisa. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Y para nosotros lo importante es seguir con Dios. Si Dios tiene una ola, nos montamos en esa ola y seguimos con el Señor. Mientras estemos con Él, olvídese. Lo importante es si miramos para el otro lado, nos pasa como a Pedro que nos hundimos. Yo voy a dar la clase, el material, y como 15 minutos antes o cuando se me acabe la gasolina, yo paro y ahí entonces tenemos preguntas e interacciones. Si usted tiene preguntas, váyale escribiendo y al final pues tenemos nuestro diálogo, nuestra participación. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de la vida de Ezequiel para el ministerio en la comunidad? Primero que nada, en esta foto que ustedes ven aquí, ustedes saben que nuestro hermano Ezequiel fue transportado a Babilonia. Cuando se hizo, me parece que fue la segunda deportación junto con el rey Joaquín, él fue llevado a Babilonia. Es decir, que Ezequiel está en una ciudad, en un país donde que ellos consideraban un país pagano. Ellos consideraban un país que Dios no estaba allí porque allí solamente había idolatría.
y de acuerdo a la mentalidad de ellos, Dios no estaba allá. Allá tampoco ellos creían que no podían tener ni siquiera culto. Cuando usted lee el Salmo 137, es un salmo que nos habla de la manera de pensar que ellos tenían. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y allí colgamos las arpas. Ellos pensaban que en Babilonia no se podía cantar. Colgamos las arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos los cantos de Sión, pero nosotros dijimos, ¿cómo vamos a cantar canto de Sión en tierra de extraños? Era una decisión que habían hecho porque de acuerdo a ellos, en Babilonia Dios no estaba, en Babilonia no se podía cantar, no se podía adorar a Dios. Pero Dios tenía otros planes con su pueblo allí. Y entonces comienza también a trabajar con su siervo, a quien él tenía allí, a Ezequiel. Entonces le muestra, le da una visión de su trono, le da una visión de su gloria, una visión similar a la que tuvo Isaías. Tiene unas diferencias, porque Isaías ve a Dios en su templo. Acuérdense que Isaías me parece que fue como un siglo antes, y él vio al Señor sentado en su trono, porque todavía las cosas estaban bien allá en Jerusalén, en el templo. Dios está sentado en su trono, sus faldas llenan el templo, la gloria de Jehová llena el templo. Y hay un detalle que también allí le dice Dios a Isaías, que la tierra está llena de su gloria. Es decir, que la gloria de Jehová no estaba restringida al templo de Jerusalén. La gloria de Jehová no estaba restringida a ese lugar. La gloria de Jehová no estaba restringida ni siquiera al arca del pacto, en el lugar santísimo, porque Dios no se puede contener. Me parece que fue Salomón cuando inauguró el templo que dijo, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa? Y ese era el problema que ellos tenían, que no habían entendido todavía esa realidad. Y con Ezequiel, la visión que él recibe es una visión totalmente diferente, porque ahora Ezequiel va a ver un trono móvil, un trono que se mueve, un trono que desciende, un trono que se levanta, un trono que no está fijo en un solo sitio. Y él ve también los serafines que están allí ministrando al Señor. Así es que esta visión que Dios le da a Ezequiel tiene una finalidad. Acuérdense que él está allá en Babilonia, y allá en Babilonia es que Dios le da esa visión de su trono. Mi trono está aquí también. Yo estoy aquí también en Babilonia. Así que, ¿qué es lo que Dios le quiere enseñar a su siervo? ¿Qué es lo que Dios le quiere enseñar a él? De que él no está limitado a cuatro paredes. Todavía, cuando Ezequiel recibe esa visión, el templo no había sido destruido, porque todavía los babilonios no habían invadido Jerusalén. Pero ya Dios lo está preparando a él, porque todavía quedaban unos añitos. Y luego entonces, en esa visión, cuando usted va al capítulo 10 del libro de Ezequiel, es que usted ve que Dios le muestra a Ezequiel que la gloria de Jehová se levanta del templo y se va. Y por esa razón, y por esa única razón, es que el ejército enemigo puede venir a destruir ese templo, porque ya la presencia de Dios no estaba ahí. Ahí lo que ven era cuatro paredes con todos los adornos, el oro, todos los metales preciosos, todas las cosas formales para el culto estaban allí, pero la gloria de Dios no estaba allí. Entonces ahora los babilonios tenían luz verde para entrar a destruir, y Dios le da a entender, mira, va a pasar esto, pero ya yo no estoy ahí, ya yo no estoy ahí, mi gloria ya no está ahí. Tú estás aquí en Babilonia, aquí yo te he traído, aquí tú vas a ministrar. ¿Y qué podemos aprender de esto, mis hermanos?
que la gloria de Dios no está solamente en las cuatro paredes del edificio. Donde quiera que usted está ahora, usted es el portador. Usted es el portador de la gloria de Dios. Allí donde usted está, ahí está Dios. Por eso es que la iglesia no está limitada como a veces nosotros queremos. Así que el trabajo de Ezequiel, el ministerio de Ezequiel en ese ambiente donde él está, que es un ambiente de cautividad, no solamente cautividad, porque ellos fueron llevados literalmente cautivos, encadenados a Babilonia, pero también porque estaban allí como resultado, consecuencia de su idolatría, de su desobediencia, de la violencia, del derramamiento de sangre. Y como Dios mismo les dice, los pecados de Manasés, que llenó a Jerusalén de sangre inocente, ese pecado Dios no los perdonó, lo sentenció, que fue parte de todo el paquete completo. Así es que era cautividad por todos lados. Y más adelante, cuando veamos cómo Dios describe a su pueblo, usted se va a dar cuenta qué tipo de gente eran esa, a las cuales el profeta tenía que ministrar en ese ambiente. Por esa razón, de esas lecciones que vamos a aprender de Ezequiel, comenzamos con el primer principio, que es una visión trascendente. Para ministrar en cautividad, usted tiene que ver a Dios, hermano, hermana. Si usted no tiene ese encuentro con Dios, esa revelación de Dios, ese encuentro personal con Él, que Dios lo llama para este tipo de ministerio, usted no lo va a hacer. Porque este tipo de ministerio requiere visión trascendente. Quiere decir que usted va a mirar más allá de lo que es su mundo. Usted va a ver más allá, ver cómo ve Dios. Esa visión trascendente lo va a ayudar a usted a superar el espacio, el tiempo, y le va a revelar la gloria y el poder de Dios. Si no es así, hermano, no se puede ministrar en cautividad. La visión trascendente nos ayuda a elevarnos por encima de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestra religiosidad. Porque si usted va a salir a ministrar al mundo con la mentalidad suya, vamos a decir, nosotros somos pentecostales del movimiento de la santidad, rajatablas. Si usted sale con su mentalidad de rajatabla a ministrar a la gente en cautividad, eso se va a convertir en impedimento. Si usted viste falda larga, si usted viste pelo largo, los hombres que siempre andamos con saco y corbata, bien arregladitos, y entonces la gente que usted sale a administrar, usted espera que sean un clon de usted. ¿Qué va a pasar? Porque la gente del día de hoy es tan diferente de nosotros. Es tan diferente, se viste diferente, habla diferente, se comporta de manera diferente. Y nosotros lo que tenemos es que aprender a construir puentes. ¿Cómo nosotros vamos a tener un puente de unir, de mirar por encima de nuestra cultura cristiana que nosotros tenemos, aún de nuestra cultura de dominicanos o de americanos o de centroamericanos, porque a veces hasta nuestra cultura se convierte en un obstáculo? Yo no me junto con esa gente porque esa gente son diferentes. Nuestras tradiciones, nuestra religiosidad se convierten en obstáculos. La visión trascendente nos ayuda a abrazar el cambio, también a elevarnos por encima de nuestras circunstancias. Trasciende nuestro medio ambiente y nuestro acondicionamiento social y nos conecta más a nuestra gente y a nuestra comunidad y apunta a un mejor futuro. Y la escritura que tenemos aquí es de Ezequiel capítulo 1, verso 1, donde dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron.
y vi visiones de Dios. Así que necesitamos de alguna manera que los cielos se abran para nosotros poder ver nuestras comunidades, nuestra gente a la que le vamos a ministrar de una manera diferente. En segundo lugar, aparte de esa visión trascendente, nosotros necesitamos aprender de Ezequiel lo que es el principio del contexto histórico. Contexto histórico. Repitiendo de nuevo ese verso número 1, dice, aconteció en el año 30, nos da el año, nos da el mes, que es el mes cuarto, nos da el día, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Porque la visión trascendente tiene o se da en medio de un contexto histórico específico y también de situaciones históricas concretas. Ezequiel sabía que estaba viviendo en medio de personas que estaban cautivos, estaba en un lugar específico de tiempo también. Y estos son detalles también que nosotros necesitamos a la hora de nosotros querer ministrar en cautividad. Tenemos que conocer nuestro contexto histórico, dónde estamos plantados, a quién le estamos ministrando, a qué tipo de persona le estamos ministrando, sobre todo en qué tiempo estamos nosotros viviendo. Hay personas que tienen visiones que no tienen relevancia, ningún tipo de relevancia para el mundo en que vivimos, ni aún para nuestro tiempo. Muchas personas que viven en el pasado. Yo sufro cuando hay personas que de lo único que hablan es de los 80, de los 70, de los buenos tiempos de allá. Señores, ya eso hace años que pasó. Ahora estamos en el año 2021, que estoy seguro que ninguno de los que estamos en esta clase pensó que iba a llegar este año. En el 2021, que íbamos a ver otro siglo. Dios mío, ¿cuándo? Yo jamás pensé que iba a llegar hasta ahora, pero ya yo no puedo andar hablando de los 70, de los 80, porque eso no es relevante para este tiempo. Tenemos que llegar al presente. También la visión del reino de Dios de otros, es tan futurista que está relacionado, están siempre soñando con lo que va a pasar allá y se olvida de que estamos aquí. Aquí vemos dos extremos, uno que está en el pasado y uno que siempre está soñando con el futuro. Mientras tanto, la comunidad se está cayendo a pedazos aquí en el presente. Tenemos que proyectarnos al futuro, pero no es vivir en el futuro. Si una persona tiene hambre hoy, ¿cuándo es que usted tiene que darle de comer? El año que viene. Se va a morir de inanición. Una persona que tiene hambre hoy, que tiene frío hoy, necesita comida hoy, necesita abrigo hoy. Entonces, no podemos estar todo el tiempo o en el pasado o en el futuro. El ministerio en la comunidad es tratar con personas que nos necesitan en el día de hoy. El contexto histórico conecta nuestra visión con la gente que está a nuestro alrededor y quienes están en cautividad y a quienes Dios nos ha llamado a ministrar. Es decir, que es una reiteración de que estamos ministrando a esas personas con las cuales nosotros vivimos diariamente. La visión trascendente también habla una palabra que es pertinente y aplicable a nuestra realidad. ¿De qué le vale usted está hablando de las calles de oro y del mar de cristal cuando la gente aquí abajo está pasando tantos problemas y la calle está llena de huecos? La de aquí están llenas de huecos. Y usted hablando de las calles de oro y del mar de cristal. Y hay cosas que nosotros podemos hacer para que las calles de aquí se comiencen a arreglar. Y después hablamos de las calles de oro, porque para allá vamos.
pero somos a veces expertos en las calles de oro y el mar de cristal y desconocemos las calles de nuestras comunidades. El tercer principio que nosotros aprendemos de la vida del profeta Ezequiel es la integridad profética. Ezequiel 2, 4 y 5 dice la palabra: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas o te encuentras entre zarzas y espinos y moras con escorpiones o vives con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Así es que el ministrar en cautividad requiere integridad profética. El profeta que ministra en cautiverio habla por Dios. Y cuando nosotros vamos a hablar por Dios, fíjense, aquí se está comenzando con el pueblo de Dios y después entonces se va afuera. Pero hay que tener la libertad de uno hablar por Dios lo que Dios está mandando a decir desde la perspectiva de Dios. Y es un mensaje que va a la sociedad en la cual se encuentra. El mensajero de Dios no puede estar comprometido, aunque sea confrontado y esté rodeado de principados y de poderes, tanto personales como estructurales. Hermanos, si hay algún ministerio que tiene oposición de gente y diabólica, es el ministerio hacia la comunidad, porque se trata de que usted ahora va a enfrentar a esos poderes que tienen la población cautiva. Imagínense si hay un burdel, un prostíbulo. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar de brazos cruzados si usted comienza a trabajar con esas mujeres que trabajan allí? No solamente diciéndole, deja eso, porque tienen que vivir, pero que usted comience a producir un lugar donde esas mujeres puedan trabajar para ganarse el sustento de otra manera que no sea vendiendo su cuerpo. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar de brazos cruzados, que el dueño se va a quedar de brazos cruzados? No, se va a levantar oposición. Yo conozco un pastor que su ministerio exclusivo era de rescatar chicas que se dedicaban a la prostitución, y él todo el tiempo tenía que estar huyendo porque la influencia diabólica en esas áreas de perdición es increíble, y la oposición del diablo y el peligro que se corre también cuando usted se mete, como que usted se quiera meter a libertar personas que trabajan en el mundo de las drogas. Usted no sabe lo que se está metiendo y fácilmente usted va a ser eliminado. Pero hay personas que Dios los llama a ese tipo de ministerio. Y por esa razón, cuando Dios llama a uno de sus hijos a hablar en contra de esas potestades, usted tiene que hablar con la confianza que Dios le ha dado. Y por esa razón no debe haber compromiso. Muchas veces nuestra denuncia es contra el gobierno. Muchas veces la denuncia es contra los políticos. Ahora mismo la denuncia es contra la policía, porque tienen que dejar de asesinar personas a sangre fría. Eso no es la labor de ellos, a menos que su vida esté en peligro. Si alguien le dispara, ellos tienen que en defensa propia, pero no sumariamente. Ese asunto del intercambio de disparos, eso hay que revisarlo, y la iglesia puede comenzar, dar ese paso de primero, levantar esa voz. El intercambio de disparos hay que comenzarlo a revisar. Y como iglesia nosotros podemos comenzar esa campaña hasta que se elimine, porque en el nombre del Señor eso se va a eliminar si nosotros nos ponemos en esa disposición. Entonces, además de la integridad profética de no tener compromisos, usted también se va a convertir en el estándar
de medir si la sociedad reúne los estándares de paz y justicia que Dios estableció para la creación. Si usted no puede vivir de acuerdo a como la palabra de Dios dice que vivamos, entonces usted no va a tener éxito. Cuando Dios llama a Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, tú vas a ser la señal para el pueblo. Él era la señal. Cuando ellos veían a Ezequiel, ellos veían el mensaje de Dios en la vida de Ezequiel. Ezequiel tenía que dramatizar los mensajes que Dios le daba. Y tú eres el mensaje, tú eres la señal. Y nosotros somos esa regla por la cual la sociedad debe ser medida. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, usted ve el estándar alto al cual Dios nos ha llamado, por el cual nosotros debemos de vivir, porque a la hora de medir la sociedad, usted y yo somos esa regla de medir que se va a usar para medirla. Si nosotros no estamos dando la medida de paz, de justicia, entonces, ¿qué le dejamos a la sociedad? Ser un profeta no es simplemente ser un tipo de vidente que solamente predice el futuro. El profeta es el que habla sobre cómo la conducta de la sociedad está afectando a la gente en el presente, especialmente a los más vulnerables, que son los pobres, los marginados, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Cuando usted lee los profetas, siempre el reclamo de Dios a través de sus profetas era que no se abusara contra los indefensos, contra las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los marginados, los pobres. Dios siempre está al lado de ese tipo de personas. Y esa es la labor del profeta, denunciar la desigualdad en la sociedad. Y también por esa razón, mis hermanos, el profeta de Dios no debe tener afiliación política. Esto no quiere decir que nosotros no tenemos nuestras preferencias políticas. Yo tengo mis preferencias políticas. Usted tiene su preferencia política. Eso no lo negamos. Pero cuando se trata de que yo soy del partido tal o del partido tal, eso va a afectar mi labor profética. Porque a la hora de yo profetizar, voy a profetizar a favor del mío y en contra del otro. Y eso lo acabamos de ver en este país donde yo vivo también, donde tantos falsos profetas alineados con un partido y con un candidato, se le fue la mano, dando tantas falsas profecías que ahora se han probado que son falsas. Por eso es que el hombre de Dios está comprometido solamente con Dios. Su voz no se puede comprometer ni rojo, ni azul, ni blanco, ni negro. Es con Dios nada más. Porque Dios te ha llamado no para defender un partido político, sino para que tú denuncies los males de la sociedad y para que tú traigas el reino de Dios en este mundo. Otra lección que aprendemos de Ezequiel es el ministerio de encarnación. ¿Qué quiere decir la lectura con esto? 3:15, capítulo 3, verso 15. Dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Entonces, ministerio en cautividad es un ministerio de encarnación. Así como Jesús vino del mundo, del cielo a la tierra y se encarnó, asimismo también nosotros tenemos que encarnarnos en nuestras comunidades. ¿Y qué queremos decir con encarnarnos en nuestras comunidades? Con esto lo que queremos decir es que tenemos que ser uno en la comunidad. El Señor pudo haber salvado. Yo a veces pienso que de la misma manera que en el principio Él dijo sea y fue. ¿No creen ustedes que Dios pudo haber dicho también sea salvo todo el mundo? ¿Y qué impedía? Pero sin embargo decidió otro modelo. Decidió hacerse carne, hacerse hombre y venir a ser como uno de nosotros. La traducción de la Biblia, el mensaje dice, y Jesús se mudó en el vecindario. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, mudarnos en el vecindario. Quiere decir que tenemos que conocer
la gente a la cual nosotros le estamos ministrando, a quienes nosotros le estamos sirviendo. El ministerio a la comunidad no puede ser un ministerio de lejos, tiene que ser un ministerio de encarnación. La finalidad del cristianismo no es la separación del mundo, no es la separación del mundo, sino la realización completa del reino de Dios. Y para lograr nuestra misión debemos encarnarnos en nuestras comunidades. Cristo escogió encarnarse y no separarse. ¿De qué acusaban los religiosos a Jesús? De que él comía y bebía con los pecadores. Esas eran las acusaciones de él. Ese es un comelón, un bebedor, se junta con los pecadores y con los publicanos. Sin embargo, esa era, él dijo, el que cree que está sano no necesita médico, pero yo he venido para buscar a los que están enfermos. El Señor escogió servir en medio de la esclavitud y por tanto él trajo la restauración. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. La encarnación no es quedarnos allá arriba en la montaña, que a veces estamos tan celestiales y tan angelicales. Estamos que no queremos bajar de la cumbre del Sinaí y el mundo perdiéndose aquí abajo. No, el Señor no nos ha llamado a dejarnos en la cumbre del Sinaí. A Moisés le dijo, vete allá donde está tu gente, que se han descarriado. Y qué bonito hubiera sido quedarse en la cumbre de Sinaí para siempre. Mire, estuvo 40 días y ni sed ni hambre le dio. Porque a veces en la montaña es muy bueno quedarse, pero entonces estamos ignorando la opresión en la cual la gente está viviendo. No podemos estar tan celestiales que nos desconectamos de la realidad del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Es envolvernos y encarnarnos en la sociedad, realizando los efectos horribles de la cautividad en la experiencia humana y luego hacer algo al respecto. Cuando Jesús veía a alguien en necesidad, él no se quedaba de brazos cruzados. Como dice esta expresión acá, de hecho, el aumento de la compasión tiene una relación directa con nuestro nivel de encarnación. Ojos que no ven, corazón que no sienten, decimos. Pero cuando nosotros vemos a alguien en necesidad, cuando vemos a alguien que está pasando por alguna dificultad, entonces eso debe de movernos a compasión. Y la palabra compasión tiene que ver con las entrañas, que te mueve, se te mueven tus entrañas y te mueve a la acción. Entonces, la encarnación es tan importante y para encarnarnos también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque antes, o todavía yo escucho tantas personas que dicen, es que la Biblia dice que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que tenemos que estar separados del mundo, que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Y sacamos tantos versos bíblicos. Pero ¿qué tal si se lo aplicamos a Jesús, esos versos bíblicos? Con la vida que él vivió y lo que nosotros queremos justificar con esos versos, que es nuestro aislamiento. Recuerdo años atrás que cuando una persona se convertía, hasta le decían que ya no se podía juntar ni siquiera con la familia. Si la familia era inconversa, no, ya, mira, ya tú perteneces a este grupo de los hermanos, ya esas son las gente pecadoras, ya tú no tienes que juntarte con esa gente. ¿Y cómo se va a ganar? ¿Cómo se va a ganar uno a las personas inconversas? Como nos preguntaba una vez un profesor en una de nuestras clases, y para mucha vergüenza, ¿verdad? Pues decía, nómbreme 3 amigos inconversos que usted tenga. Un grupo de pastores allí en esta clase. Nómbreme 3 amigos inconversos que usted tenga. Y estábamos cortos, porque mientras más tiempo pasamos en la iglesia, en el evangelio, menos amigos inconversos tenemos. Pero entonces viene la pregunta, ¿y cómo lo vamos a ganar? ¿Cómo lo vamos a influenciar si no estamos encarnados con ellos? La santidad es separados de, pero también separados para. El Señor nos llama, nos santifica, nos prepara y nos envía. Es como el pez en el mar. El pez en el mar
está allí en el agua salada. Pero cuando usted saca un pez del mar, el pez está desabrido. El pez hay que echarle sal para salarlo. Y así somos nosotros. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y aquí fue donde el Señor nos envió a ministrar. Entonces la santidad no debe convertirse en obstáculo para que yo no pueda ir al mundo a ministrar a las personas. Entonces la santidad que yo tengo va a ser un impedimento de que el mundo me contamine, pero también va a ser una manera de que ellos vean la obra que Dios hace en las personas. Así que la encarnación es otra de las lecciones, de los principios que aprendemos de Ezequiel, y muchas veces la santidad nuestra se convierte en obstáculo para no juntarnos con las personas. Así es que aprendamos de Ezequiel. Las paradojas del ministerio, capítulo 3 y verso 14. Dice Ezequiel: me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Cuando Dios nos llama a ministrar en cautividad, hay cosas que quizás no vamos a querer hacer. Porque reitero, trabajar en cautividad es retador. Es más fácil ministrar en la iglesia donde todo el mundo ya está limpio, lavado con la sangre, salvo, donde todos estamos ya hasta cierto modo domesticados, tranquilos, fáciles de manejar. Pero ministrar en cautividad va a requerir, comenzando con la visión trascendente, y va a requerir que muchas veces Dios nos force. Porque aquí, como dice el hermano Ezequiel, el Espíritu lo levantó, el Espíritu lo tomó, y él fue en amargura, él fue en indignación de su espíritu. Quiere decir que aquí, cuando habla de esa palabra que usa aquí para indignación, es una palabra que habla de calor, de veneno, de rabia, de ira, de furia. O sea que el hombre no estaba contento, ni estaba en su voluntad hacerlo. Sin embargo, él dice: y la mano de Jehová fue fuerte sobre mí. Hay cosas que Dios te va a llamar a hacer que tú vas a tener que hacerlas, aunque sea en contra de tu voluntad. Pero no hay alternativa. Con Dios no se puede. Él siempre va a ganar. Y aquí es algo que fue más allá del deseo de él, sino que el Espíritu de Dios entró en él y entonces lo levantó y lo llevó. Ezequiel se sintió amargado, indignado por lo que el pueblo estaba haciendo y también por lo que él tenía que hacer. Ya Dios le dijo el tipo de personas a quienes él iba a ministrar: personas de duro rostro, de empedernido corazón, personas que no iba a estar nada fácil ministrar entre ellos. Pero aún así Dios lo llama y lo envía. También Ezequiel reconoce su propio sentido de indignidad mientras experimenta la voluntad de Dios. Sin embargo, Ezequiel no pudo parar su ministerio en medio de la cautividad, porque el Espíritu de Dios estaba presente y estaba en control. Y esto es lo más importante cuando usted está ministrando en cautividad, que el Espíritu de Dios esté con usted, porque de lo contrario no va a poder hacer este trabajo. Aunque usted se sienta abrumado cuando a diario vea y experimenta los efectos de la caída y de la cautividad en su vida personal, familiar y en la comunidad, aún así usted va a tener que aprender a depender de Dios. Es posible que usted también sienta impotencia, sintiendo que hay tantas cosas que no puede cambiar. A veces uno ve el país, el mundo, cuántas cosas que quizás uno no puede hacer, pero aún así tenemos que luchar, tenemos que poner nuestra parte. Hay tantas historias de hombres que han cambiado el mundo. Por ejemplo, Juan Wesley. Juan Wesley fue un hombre que se dedicó a servir a Dios, y
el avivamiento que Juan Wesley comenzó, que lo comenzó teniendo grupos celulares en hogares, en la universidad, esos grupos celulares fueron multiplicándose, y esos grupos celulares de Juan Wesley, donde se predicaba la santidad de Dios, eso evitó que en Inglaterra hubiera una guerra como la que hubo en Francia. Así que solamente que este hombre y su hermano y todos esos hermanos que estudiaban la palabra de Dios, y esto se expandió de tal manera que pudo hasta evitar una guerra, un derramamiento de sangre en su nación. Juan Wesley también influenció a Wilberforce, que fue alguien que intervino para que se aboliera la esclavitud. Tenemos aquí en Estados Unidos a Martin Luther King, que fue asesinado, pero fue una persona que Dios usó grandemente para ayudar en los derechos civiles de los afroamericanos. Y muchas de las reformas que han sucedido en el mundo han sido comenzadas, han sido dirigidas por hombres de Dios, personas a las cuales Dios ha llamado a ministrar en cautividad. Así que ninguno de nosotros sabemos el cambio que podemos hacer en nuestros países, en nuestras comunidades, comenzando con algo pequeño. No hay quizá que comenzar con una revolución grandísima, no, algo pequeño que Dios le pone a uno en su corazón, que Dios le dice, quiero que hagas esto, y uno le obedece. Entonces eso puede convertirse en un catalizador de cambio, de transformaciones en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Así que de la manera que Jesús lloró sobre Jerusalén, también nosotros lloramos por nuestro pueblo, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Y todo eso pues es parte de esta paradoja del ministerio. Luego tenemos el último principio que aprendemos de la vida de Ezequiel, son los dones del ministerio. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. El trabajo en cautividad no se puede hacer sin el Espíritu Santo. El libro de Ezequiel es un libro que usted lo va a encontrar el Espíritu Santo en todas partes, y cómo entra en el siervo de Dios, entra en el profeta, cómo el Espíritu de Dios mora en este hombre, y basado pues en esa morada del Espíritu Santo en él, es que él puede hacer el trabajo. Capítulo 2, versos 1 y 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Así que el ministrar en cautividad no puede estar basado en el poder de nuestro propio intelecto. Usted puede ser muy inteligente, usted puede ser muy elocuente, usted puede tener buena intuición humana, puede tener el respaldo de buenas y grandes instituciones. Sin embargo, lo que nos hace estar de pie es el don de Dios, es el Espíritu Santo. Acuérdense que el trabajo en comunidad, nosotros estamos luchando contra esas huestes de maldad. Hay principados, hay potestades que están detrás de muchas de estas maldades que imperan en nuestro mundo, y por eso se necesita el Espíritu Santo de Dios. Y también el Espíritu Santo nos autoriza o nos separa, nos unge para un servicio en particular, como vemos en el caso de Isaías 61 y Lucas 4, refiriéndose a Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. El trabajo en comunidad, el trabajo para la cautividad, necesitamos, hermanos, la unción del Espíritu Santo. Y luego también necesitamos la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 8, el Señor le dice al profeta, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones
y halles. Y en el capítulo 3 dice que el Señor le dijo que comiera el rollo. Él se lo comió, abrió la boca. Y entonces Dios le dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. El Espíritu y la palabra. El Espíritu de Dios para que nos dé esa unción, nos dé ese poder para ministrar, y la palabra de Dios. Podemos tener muchas metodologías. De hecho, cuando en esta clase los estudiantes diseñan sus programas, sus ministerios, se necesitan metodologías científicas, se necesitan metodologías técnicas para diseñar esos proyectos, y son de mucha ayuda. No negamos eso, no negamos la efectividad de esos métodos, pero nada puede suplantar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tenemos nosotros muchas lecciones, modelos que nos pueden ayudar a nosotros a tomar decisiones efectivas. Así que sin duda, nuestro ministerio en cautividad puede ser profundo y transformador para la gente, para las instituciones, para las estructuras y para los sistemas. Mírenlo, todas las cosas que estamos nombrando aquí, para cambiar la gente, para cambiar las estructuras, las instituciones, los sistemas, las naciones y la sociedad en general. Por consiguiente, va a dar testimonio de aumentar la conciencia y la responsabilidad personal y colectiva, disfrutar de mejoras en las relaciones interpersonales y colectivas. También va a ayudar a producir modos de vida y expresiones colectivas que reflexionen de un modo más claro la intención original de Dios para la humanidad. Beneficiarse del aumento en servicio y hospitalidad y en el cuidado del pobre y marginado. Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo para el servicio. Y si él fue ungido para todo el trabajo que él vino a hacer en cautividad, ¿cuánto más nosotros? Pedro también fue seleccionado para ministrar en cautividad. El Señor lo llenó del Espíritu Santo, y el ministerio del apóstol Pedro fue un ministerio fructífero, fue un ministerio efectivo, cambiando la suerte de muchas personas. Así que esos son los principios que nosotros aprendemos de la vida de Ezequiel. Y quiero ahora abrir para preguntas, comentarios que algunos de ustedes tengan con respecto a esas lecciones que aprendemos de la vida del profeta Ezequiel para el ministerio en comunidad. Pueden levantar las manos, hermanos, y le vamos a dar la autorización para... No sé si habían preguntas escritas en el chat. El maestro, no solo comentarios, no habían preguntas hasta el momento. Este es el momento de la crítica, las murmuraciones, preguntas, sugerencias. Estoy buscando en el chat, pero no veo nada acá, no me sale. No, veo dos manos levantadas. Aurora, mi hermana, y Elías, gracias. Pues gracias, Aurora. Sí, buenas noches. Buenas. Gracias, excelente presentación, una capacidad de síntesis tremenda, porque ver la vida y obra del profeta Ezequiel, pues en una hora resumida. Básicamente, sí, el contexto en el que nosotros debemos enfocar el trabajo de la iglesia hacia la comunidad tiene que ser ese, indiscutiblemente. No hay desperdicio en los 6 puntos que tú enfocas realmente, y tenemos que asumirlo. En la parte que tú hablas de la encarnación, en el argot popular, sería el ponerse en el zapato del otro. Ponerse en el zapato del otro, porque para yo saber realmente cuál es la necesidad de una madre soltera en una comunidad que no tiene quien le cuide los hijos, que no tiene el sustento de sus hijos en un día, yo tengo que salir a verlo. Y me recordaba la experiencia en una actividad que hicimos de visita casa a casa
aprovechando que se conmemoraba el Día Mundial de la Tuberculosis, en donde junto a mi pastor visitamos varias casas de la comunidad, entregando un brochure informativo sobre la enfermedad, pero levantando información si esa persona quería que nosotros como iglesia le visitáramos y conocía la iglesia. Y fue una experiencia maravillosa porque a raíz de ese recorrido, nuestro pastor pudo vivenciar en cierta forma cómo convive la gente a la cual nosotros estamos llamados a predicarle. Ver las condiciones infrahumanas que viven las personas de nuestra comunidad realmente es lo que nos da a nosotros el punto de partida para nosotros actuar y preparar nuestra línea de trabajo que queremos salir a hacer. Importante cuando dices que a veces hay personas que plasman en sus proyectos que se introduzcan las metodologías y las técnicas educativas para poder formular los proyectos. Sí, entiendo que sí. La guianza es del Espíritu Santo y está basado en la palabra. Pero para nosotros hacer proyectos que impacten en la población, tiene que seguirse una metodología didáctica, por así decirlo, que nos permita ver qué es lo que vamos a hacer, qué metas vamos a lograr, cuál es el alcance, cuál es la dimensión de lo que quiero, cuáles son los objetivos, a qué población, cuál es mi población diana, porque dentro de la comunidad hay diferentes escenarios. Entonces, yo no puedo intervenirlo todos al mismo tiempo, tengo que hacer un ejercicio de priorización. Y de ahí entonces tengo que apoyarme en las herramientas que hay gerenciales que me permitan poder direccionar el trabajo. Pero vuelvo y repito, siempre y cuando lo primero que tenemos que hacer es pedir la dirección del Señor, pedir la unción del Espíritu Santo para poder que Él sea el que nos diga, nos dirija hacia dónde vamos a ir y sobre todo basados y fundamentados en la palabra. En esa ocasión entregamos un volante con un versículo bíblico, es decir, la idea es llevar el mensaje, Así que de verdad que sin desperdicio realmente la clase de hoy. Y nada, cualquier cosa pues estamos aquí a la orden. Bendiciones. Yo leí un comentario, quería corregirlo antes de dar espacio a Elías, mi tocayo. ¿Usted se porta bien, Elías? Bueno. Porque más le vale. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? Vale. Miren, yo vi un comentario de una hermana que dice, la prostituta le besó los pies a Jesús. Quería hacer una corrección, porque en ninguna parte la Biblia dice que esa mujer que le besó los pies a Jesús era prostituta. Por favor, corríjase eso esta noche. Lea bien a Juan 7, no, a Lucas capítulo 7, esa parte al final, me parece que comienza en el 37 en adelante. Lucas dice que era una mujer pecadora. Luego Jesús dice que sí, que tenía muchos pecados. Pero en ningún momento ni Lucas ni Jesús dice que ella era prostituta. Les relea el pasaje. Cuando en Juan aparece ese acontecimiento, es otro contexto totalmente diferente. Y también allí presenta que es María, la hermana de Marta y Lázaro, y tampoco no se presenta como prostituta. En Marcos se presenta el caso de esa mujer que también le unge los pies al Señor y no dice que era prostituta, por favor. Y ese término de prostituta es feo. Cuando hablemos una de estas clases, vamos a tratar de ministrar a los vulnerables y hemos sido educados con los términos que se usan para referirse a ese tipo de personas, por favor. Así es que quería tocar esto. Elías, te toca. Dios le bendiga, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Bueno, sí. Quería, aportar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, el 19 al 23, ahí nos habla acerca de cómo el apóstol Pablo ministraba, cómo se hacía él
para poder ministrar en diferentes pueblos. Sabemos que el apóstol Pablo fue llevado a diferentes pueblos a predicar el evangelio de Jesucristo. Y se encontraba con diferentes culturas. Y bueno, la cultura nunca le fue de tropiezo. Hubo una ocasión que encontró al Dios no conocido y le habló a este pueblo acerca del Dios no conocido. Pero miren qué dice en esta carta de 1 Corintios 9. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo, para que de todo modo salve a alguno. Y dice el 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice el apóstol Pablo acá, que él, con esto que él hacía, se hacía copartícipe del Señor Jesucristo. Amén. Así que él lo estaba imitando en esta forma de ministrar a la gente. Concerniente también a ministrar a los cautivos, tenemos que estar preparados para poder ministrar a los cautivos, porque dice la Escritura, unos varones comenzaron a reprender unos demonios, decían en el nombre del Señor que predica Pablo, echamos fuera estos demonios. Sin embargo, dice que los demonios pudieron más que ellos, porque ellos no estaban preparados para eso. Ellos eran cautivos y una persona cautiva no puede llevar liberación. Es muy aceptada esta enseñanza para esta noche, muy importante, para que sepamos que no, las cosas no son como muchas veces nos dijeron que eran, que teníamos que estar lejos de la gente y que no nos sentemos en señal de caer vencedores, porque ese texto no quiere decir esto. Ese texto lo que quiere decir que no comencemos a murmurar y a criticar y a despellejar a gente sentándonos con otras personas. Pero sí me podría sentar con una persona inconversa, una persona que no conoce al Señor y tener un grado de amistad, poder conversar con estas personas. El apóstol Pablo en ningún momento aquí está diciendo que vamos a pecar o que me voy a hacer pecador con nadie, ni que no tengo ley. Él bien aclara muy bien las cosas acá para que no vayamos a malinterpretar. Dios le bendiga. Amén. Hermano Elías, Dios te bendiga. Franklin Payano. Franklin Payano. Maribel Jiménez. Dios le bendiga, hermanos. Perdone Amén. que no encienda la cámara, es que se me va el internet. Aquí está lloviendo mucho, ya ustedes saben. Sí, con relación a lo que estaba hablando el hermano Elías García, a mí me pasó algo muy curioso hace unos años, unos cuantos años atrás, y era que estábamos trabajando, aquí había salido las AFP en ese entonces, y yo estaba trabajando en la calle buscando afiliaciones. Pues un compañero de trabajo, pasamos cerca de su casa y nos paramos un grupo como de 10 personas a comer con él. El fin es que él me dice, tú eres una cristiana rara. Y digo yo, ¿cómo que yo soy una cristiana rara? Y me dice, sí, porque tú hablas con nosotros, tú te ríes, tú conversas, tú sales con nosotros y nosotros no somos cristianos. Y yo le digo, pero es que ese es mi deber, porque ¿cómo te voy a predicar si no hablo contigo, si no te conozco? Se supone que Cristo, así, ahí mismo le prediqué y le dije, se supone que Cristo será lo que hacía. Buscaba a las personas que estaban afuera, los que estaban perdidos, y se le acercaba. Entonces, ese día yo aprendí algo muy importante y una enseñanza muy importante. Y todo eso que ustedes están hablando, me recuerda todo eso así clarito en mi mente. Porque muchas veces nosotros no le hablamos a una muchacha porque sea prostituta, o no le hablamos a un muchacho porque es drogadicto, o no le hablamos a alguien por X o por Y razón. Porque son muy cosas, pero realmente
hay una escritura que al parecer se nos olvida, me estoy incluyendo porque quizá lo he hecho y no me recuerdo, que Jesús vino a buscar lo que estaba enfermo y lo que estaba perdido, como decía nuestro hermano Elías Rodríguez, y es así, también es así. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a ayudar? Si no conocemos la situación del vecino, si no conocemos la situación del muchacho de la esquina, si no conocemos la situación de una chica que anda por ahí llorando. Muchas veces me he parado con personas que la veo llorando y me paro y le digo, ¿qué le pasa? ¿Puedo ayudarla? Esto, lo otro, porque realmente, no sé, yo digo Hermana que Maribel, nosotros, vaya cerrando ya, hermana Maribel, vaya cerrando. sí, el fin es que tenemos que motivarnos a trabajar, a ¿Quién ayudar. subió algo ahí en la... Ah, le está poniendo el tiempo, sí. Ok, Bueno, Dios le bendiga, gracias. hermana Maribel. Mire, Amén. los que siguen, por favor, vamos a ser precisos y concisos porque queremos darle tiempo a los demás. Johnny Agustín, es tu turno. Johnny. Yassi or Carla. Aquí estoy, Johnny Agustín. Ok. Algo que quiero enfatizar directamente en cuanto al trabajo con las personas, y lo voy a llevar a mi ejemplo en cuanto a la universidad y, y el Politécnico. Un punto que he tenido con mis amigos cercanos es que la mayoría de lo que yo me he ganado en la universidad y en el Politécnico, cuando estudiaba en ese entonces, ha sido haciéndome amigos de ellos. El punto es que el que tú te involucres totalmente con la persona, tú no tienes por qué hacer lo que ellos hacen. O sea, tú debes poner una barrera desde el inicio para que tú puedas predicarle a esas personas. Algo que me pasó antes de ayer con una compañera de la universidad, tengo 1 año y pico que no la veo, pero durante el contacto que tuvimos durante las clases presenciales, me permitió en esta semana invitarla a la iglesia y que ella ya quiere ir a la iglesia y está buscando la forma de aceptar al Señor. El punto es que nosotros a veces nos excluimos o andamos básicamente o no nos mezclamos con la multitud porque yo soy cristiano y debo dar un ejemplo, pero el mayor ejemplo que Cristo nos mostró a nosotros es que Él se mezclaba con aquella multitud que no conocía de Él para Él poder llegar a esas personas. O sea, nunca nos apartemos de las personas de la comunidad porque de esa forma no podremos ganarlo. Solo si usted se hace amigo es que usted va a poder hablarle de Cristo. Solo si usted se une a su círculo es que usted va a poder introducir la palabra, sea 5 o 10 minutos, y de esta forma hasta que usted logre llevarlo a ellos a la iglesia. Dios le bendiga. Sheila y Neftalí, Teófilo, después que hay otras, ya lo vi. Sheila y Neftalí, ¿cuál de los dos? A la una. Yassi o Carla. Hermano Teófilo. Ok, amado. Bendiciones, obispo Elías, y a todos acá. Yo llegué un poquito tarde, pero me impactó cuando hablaba, obispo Elías, de lo que es la palabra y de lo que es el Espíritu Santo. Es decir, la palabra, como dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Que la palabra de Dios son como la lluvia, la tierra, y no, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que así será su palabra, que no volverán a él vacía, sino que el Señor hará lo que él quiere y será prosperada para aquello para la cual es enviado. Entonces el Espíritu Santo, como te hablaba, es que da el poder para poder disertar lo que es la palabra del Señor. Y hay algo que yo estuve leyendo brevemente, y usted me corrige, obispo Elías, si estoy en lo correcto, ¿verdad? Que dice, leí algo que dijo que lo más importante no es el buen resultado de lo que hacemos, sino obedecer lo que el Señor nos manda. Porque de otra manera, cuando no hay resultado, dejamos de hacer las cosas.
O sea, nosotros a veces dudamos de que el individuo o la persona a quien le prediquemos acepte o se vaya a convertir. Cuando el convertirse o aceptar ya es un asunto de él personal y de Dios. Pero nosotros lo que nos toca a nosotros es dar la palabra, únicamente dar la palabra, y los demás, el resto el Señor se encarga. Muchas gracias. Dios le bendiga. Sheila y Neftalí dicen que no le han activado los micrófonos y Lisbeth de Rosario también levantó la mano. Amén, amén. ¿Me pueden escuchar? Amén. Amén, bendiciones, Dios guarde más. Amén, muy importante la enseñanza de hoy de salir hacia afuera y involucrarnos con aquellos que no conocen de Dios. Fíjense, algo muy importante que muchas veces se da en nuestra sociedad y principalmente aquí en República Dominicana, y es que es muy fácil ver a veces muchas iglesias que le ponen un negocio de un drink al lado o que alguien viene en un vehículo, te sube el volumen con una música muy alta y que se ha perdido cierto respeto y temor de Dios hacia su casa, y es debido a que hemos estado demasiado hacia adentro. Debido a estar tanto hacia adentro y no hacia afuera, involucrado con las necesidades, con las personas que no conocen de Dios, involucrado con los males sociales que afectan a la comunidad y compenetrando con cada uno de nuestros comunitarios, esto hace y crea que no exista cierto temor. Cuando nos involucramos de lleno con ellos, como se hablaba hoy en la enseñanza, esto crea un temor hacia la casa de Dios y hacia cada creyente. Amén. Es muy fácil hoy ver lo que le acabo, por ejemplo, de decir, de que muchas veces en sus alrededores se le falta el respeto a la casa de Dios, y es debido a esto, a que hemos estado demasiado enseñados hacia adentro en vez de salir hacia afuera. Bueno, bendiciones. Dios guarde más. La hermana Sheila ya tiene el micrófono. Ah, ¿fue usted que habló? Ok. Yo creo que si fue Neftalí que habló, lo que dijo de falta de respeto al templo. Si hubiera estado allá en Jerusalén cuando los babilonios entraron y saquearon y quemaron, le da un ataque al corazón. Lisbeth, es tu turno. Amén, Dios le bendiga mucho. Amén. He aprendido bastante. Y Me alegro creo mucho. que esta clase se ha correlacionado mucho con la clase del lunes pasado. Y tengo dos observaciones. La primera es que cuando queremos compenetrarnos con las personas de nuestra comunidad para crear un impacto, también debemos de nosotros mismos visualizarnos en la situación en la que ellos están. Porque nosotros, al igual que ellos, también somos seres humanos que necesitamos de Jesús. Y en algún momento de nuestra vida estuvimos así de cautivos también. Entonces tenemos que compartir esa empatía siempre con cada persona, porque cada quien necesita de Jesús. Y lo segundo es que es muy importante que toda la iglesia aprenda a entender el contexto histórico en el que estamos. Porque muchas veces nos encontramos con hermanos, mayormente ya poco más de edad avanzada, ¿verdad? Que están sumergidos en la antigua gloria y cuestionan los métodos actuales para traer a las personas a Jesús. Siempre y cuando ese método no sea aberrante para la palabra de Dios y no ponga a Jesús en vergüenza, ¿verdad? O sea, nadie puede avergonzar a Jesús, sino que no sea correcto, vamos a decirlo a la luz de la palabra de Dios, corrigiendo el término. Tiene que haber también ayuda de parte de nuestra iglesia, que nuestra iglesia pueda también acoplarse a esos métodos, que podamos trabajar todos unidos y así poder atraer más personas al reino de Dios. Dios le bendiga. Amén. Le sigue la pastora Alexandra. Amén, Dios le bendiga. Amén. Discúlpeme que también no puedo abrir la cámara porque aquí es más tarde que allá desde República Dominicana. Quería sí aportar desde el principio cuando usted hablaba de que un pastor estaba predicando a la prostituta, y que una persona que tiene un llamado así muy fuerte tiene lucha y tiene guerra. Entonces, lo que yo le quiero decir al pueblo de Dios en esta hora
Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que vinimos a los pies del Señor, tenemos un llamado de parte de Dios. Y si usted tiene un llamado y un propósito de parte de Dios, usted se tiene que preparar en esa área. ¿Entiende? Porque el Dios que llama, como usted dijo, el Espíritu Santo, te va a asignar una asignación. Entonces, prepárate en esa área. Prepárate en esa área. Libérate primero tú mismo, porque muchas personas quieren ir a predicar todavía estando cautivos, todavía teniendo problemas en su vida, en su interior. Entonces, antes de tú salir, vamos a sanarnos, a liberarnos nosotros para liberar a otros. Amén. Porque no podemos coger miedo de ir y llevar la palabra de Dios. Porque a nosotros fue que Dios nos llamó a ir a predicar la palabra del Señor a esas personas que están cautivos. Pero antes de ir a libertar a otros, vamos a libertarnos nosotros primero. Okay. Amén. Amén. Eso quería aportar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a la clase? ¿Algo más centrado en la clase? De los que tienen las manos levantadas. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Yosant o Yoseant? Yasori. Yasori. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo le hablo desde Lawrence, Massachusetts, y yo le doy gracias a Dios por permitirme estar ahí hablando, escuchando esta exposición tan buena, tan excelente, porque... Tú estás colada ahí, tú estás colada. Me colé y qué bueno, a mí todo lo de Dios me gusta, ahí sí me cuelo. Pero es lo que yo le digo aquí a los pastores y a muchos líderes. ¿Cuándo que vamos a sacar al Espíritu Santo de las cuatro paredes y nos vamos a decidir salir a la calle donde hay tantos drogadictos? A la esquina, usted ve, desde aquí yo puedo ver la gente drogándose y la gente vendiendo la droga. ¿Cuándo es que vamos a mostrar a Cristo? Porque dice la palabra que la misma, ¿me escucha? Sí. Que la misma naturaleza gime por la manifestación de los hijos. Y si yo soy hija, yo tengo que manifestar el reino aquí, no en la burbujita de los cristianos. ¿Cuándo que vamos a salir? Iglesias que están acomodadas, iglesias con unas alfombras, los mejores asientos, calefacción, aire acondicionado, cosas que no se ven en Santo Domingo. Todavía yo veo que en Santo Domingo se sale y se predica, pero aquí es una cosa terrible, es algo ya que yo digo que está en la mente y en el espíritu de lo que son hijos de Dios, como que, como he aprendido, como alguien dijo, he aprendido, nos enseñaron a estar dentro, no a salir. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una habitación y hay una hermana que me dice que ella está cansada de buscar una habitación para una prima que viene de Nueva York aquí. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Yo le he llevado a donde todos los hermanos cristianos de la iglesia que tienen casa y tienen disponibilidad y no me le rentan el cuarto a mi sobrina. Le pregunto que por qué. Porque ella no es cristiana. Tiene que ser cristiana para rentarle una habitación. Yo me quedé sorprendida. Yo le dije, mire, tráigamela a mí. Porque con ella, yo me voy a demostrar qué tan cristiana yo soy. Y con ella yo me voy a retar a mí misma. Qué tanto Espíritu Santo, qué tanto amor yo tengo de Dios para la humanidad. Y le puedo decir que esa muchacha ya tiene 4 años viviendo en mi casa. Esa niña oye solo música cristiana y va a la iglesia con nosotros. ¿Y qué fue lo que ella nos dijo a nosotros? Yo no sabía que los cristianos eran así. Yo no entendía que ser cristiano era como ustedes, porque esa es la oportunidad que Dios aquí nos da. Por ejemplo, aquí que no podemos estar afuera como allá, del que está cerca, ayudarle, extenderle a Cristo a otros que lo necesitan. Y yo creo que eso que ustedes están hablando ahí, todo lo que están enseñando, que el Espíritu Santo lo tuvo que empujar a hacer, aquí tienen que traer esos temas, porque aquí no se habla de esas cosas, aquí no se cree en eso. Tú no puedes tener amigos así limpios porque dicen que te va a volver parte de ellos. Sí. O si te ven, te dicen, ya te descarriaste. Eso es como una mente retrógrada, porque ¿para quién es el evangelio? ¿Para quién vino Cristo? Si no fue a rescatar a los que se habían perdido. Entonces nosotros tenemos que ir a los que se habían perdido, a los que están perdidos. Es cuanto le quería decir. Okay. Y le animo a que sigan con el tema, que está buenísimo. Gracias. Los que siguen, por favor, si usted tiene una pregunta sobre la clase o alguna aportación
exclusivamente de la clase, por favor. Enriquezca un poquito más Lía, la clase. de Mota tiene una pregunta. Sí, pero Feliciano Mercedes ya le toca su turno ahora, sí. Feliciano. Ábrame el micrófono. Muy bien. Muy buenas noches. Dios le bendiga. Tengo una pregunta, doctor. Muchas gracias por la explicación, esta clase tan importante. Estamos hablando de iglesia y comunidad. Y cada día que pasa, cada año que pasa, la comunidad se cierra un poquito más por la llamada la llamada residencia o los sitios residenciales que se abren y todo el mundo quiere vivir de manera exclusiva. Entonces, no todas las iglesias tienen la bendición, ¿verdad?, de tener un templo en los barrios. Esas iglesias que que deben de ir a predicar a esos residenciales, ¿cuál es la estrategia a utilizar para penetrar a ellos? Dios le bendiga, espero respuestas aquí. Ahí es donde viene, donde usted tiene que conocer su contexto histórico. Usted tiene que saber en el área que vive, a la gente que le está ministrando. Y cuando uno conoce su gente, cuando uno conoce su contexto histórico, entonces también tiene que aprender a rediseñar formas de ministrar. Porque a veces nosotros hemos estado acostumbrados a que el culto siempre que tiene que hacer en la iglesia, y el culto siempre hay que hacerlo con un servicio de oración, un servicio de canto, leer la palabra, colectar la ofrenda, el mensaje, el servicio de altar y calabaza, cada cual para su casa. Pero en eso que usted me acaba de describir, usted no puede pretender que puede ir a llevar un servicio de esa categoría a una torre en Santo Domingo. Pero pregunto, ¿se puede llevar un estudio bíblico a enseñar la palabra? ¿Se puede tener un grupo de células donde se vaya a leer la palabra? Porque tampoco usted no puede llevar la guira y la tambora a un apartamento de eso, porque va a haber problemas. Entonces, es cuestión de uno contextualizarse. Vea a quién usted le ha tocado ministrar, en qué área usted está, y usted se contextualiza. Pero señores, para eso creo que vamos a tener que hacer una cirugía de cerebro, sacarnos el cerebro y ponernos otro, porque es que creemos que si el bendito culto no lo hacemos todo el tiempo con el mismo patrón, ya Dios ni siquiera va a aparecer por ahí. Así es que contextualización es muy importante. Contextualización es muy necesaria. Ana Vitini y después mi querida cuñada Silvia y después Franklin y después de Mota. Dios le bendiga a todos, hermanos. El hermano que acaba de participar hablaba de con qué herramientas. Ahora mismo nuestra iglesia tiene dos herramientas sumamente poderosas y es una de las herramientas que aquí en la Profecía Central estamos utilizando, las cuales son los grupos de crecimiento y el Ministerio de Bien Social, porque van de la mano a hacer ese tipo de evangelización, vamos a decir así, que Ezequiel hacía. Cuando usted sabe y tiene el cerebro abierto, como decía Elías, usted tiene la capacidad de las herramientas que usted tiene a mano, con el apoyo de su pastor o iglesia en sí, de potencializarla hacia la comunidad. Lo que pasa es que no solamente la iglesia se tiene encerrada, también los ministerios de la iglesia están encerrados. Si no salimos a la calle a impactar el pueblo, entonces no estamos haciendo una labor efectiva para evangelizar. Entonces, a través de esas dos herramientas, llevar la palabra, pero también dar la mano al necesitado, la comunidad se impacta porque tú dejas el mensaje de que Cristo le habló a una persona de venir a compartir su palabra, aparte de ayudarte. Entonces, los mismos, vamos a decir, hermanos que no conocen a Dios, a través de lo que tú haces, dan testimonio de la iglesia en la comunidad y se van acercando más hermanos, que quizás sea para buscar la ayuda, pero también en el momento que le vamos a dar la ayuda, podemos introducir a Jesucristo en sus vidas. Así Dios es. le bendiga y Dios le guarde. Silvia. Silvia Vargas.
¿Qué más? Parece que hay que abrirle el micrófono a Silvia. Ok. Ahora, gracias. Era eso, justamente. Dios te bendiga, Elías. Amén. Gusto verte. De los métodos que se puede usar, o sea, cada área hay que estudiarla para ver qué método funciona, porque cada área es distinta. O sea, tenemos que conocer a las personas, ver de qué forma podemos llegarnos a ella. Nosotros hemos estado evangelizando en condominio. Por aquí hemos ido a 2 y en uno hay una célula ya fija y en otros pues hemos iniciado dando películas. Uno establece una relación ahí en ese lugar y luego en el parqueo un día se invitan a los vecinos para darle una película. Uno busca una película evangelística o de corte social, que hay muchas películas cristianas muy importantes, muy buenas, y con eso nosotros nos hemos introducido. Así es que hay que experimentar varios métodos de acuerdo al que nos sea más ajustado a esa comunidad específica, porque cada una es diferente. Es diferente. Así es que... Por eso es que es importante la contextualización. Exactamente. Así es que Dios le bendiga y hay que conocer primero el área para luego trabajarla. Miren, usualmente cuando yo doy esta clase en vivo y en directo, nosotros tenemos, dividimos grupos y tenemos trabajo en grupo, pero aquí va a ser un problema tener grupos. Déjame ver. Estoy tratando de ponerle acá. Ok, a ver aquí mejor, más rápido. ¿Ustedes ven la pantalla ahí? Sí. Usualmente nosotros hacemos dentro de los grupos actividades de, como dice, una tormenta de ideas y también pensar qué está pasando en nuestras comunidades. Así que si usted quiere puede escribir esta pregunta: ¿cómo se manifiestan los efectos de la cautividad en su comunidad, en su familia, en su iglesia, en la escuela, en el gobierno? Y cómo ustedes pueden responder como iglesia y como individuos. Porque usualmente al final de esta clase, cuando se da totalmente, y no es que no se pueda hacer aquí, porque la idea es que ojalá que todos lo puedan hacer, que las personas puedan desarrollar un tipo de ministerio. Alguien hablaba ahorita de estrategia. Usted pueda desarrollar una estrategia de ministerio en su comunidad. Pero para usted poder desarrollar una estrategia de comunidad, usted tiene que comenzar primero a identificar cuáles son esos males que hay en su comunidad. Entonces, una pregunta por la cual comenzar sería esta, ¿no? ¿Cómo se manifiestan los efectos de la cautividad en su familia? Yo no le puse en usted porque no quise ser tan directo, pero inclúyase también. Inclúyase porque, como decíamos, la cautividad comienza conmigo, pero no quise que fueran a pensar que estaba yo tan agresivo, pero inclúyase usted voluntariamente, ¿ok? Y quizás no tiene que poner ahí todo lo suyo, pero si quiere confesarse también confiésese. Entonces, es necesario que identifiquemos cómo se manifiesta la cautividad en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, en la escuela, el gobierno, y cómo nosotros podemos responder. Yo escuchaba ahorita a la hermana que hablaba de aquí de Massachusetts, hablando de los demás, que la iglesia no hace, que la iglesia no hace, que la iglesia no hace, pero ¿y yo? Porque ¿qué yo puedo hacer como persona? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué yo puedo iniciar? Y yo tengo testimonios de muchos de mis alumnos de que ellos han comenzado un ministerio porque Dios los ha inquietado a ellos en particular
a veces nosotros estamos esperando a la iglesia, estamos esperando al otro y Dios inquietándonos a nosotros. Así que, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo comenzar? ¿Cómo yo puedo ser ese agente de cambio? Otra pregunta, ya que esto tiene que ver con la clase de hoy. ¿Le ha preguntado usted alguna vez a Dios cuál es su plan para su comunidad? Porque a veces queremos hacer algunas cosas, pero le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan para esta comunidad? ¿Qué tú quieres que yo haga en esta comunidad? Y es bueno preguntarle al Señor. Y siguiendo esa línea de pensamiento, usted también debe conocer su comunidad. ¿Qué tan bien usted conoce la comunidad? La gente que vive cerca de la iglesia, los familiares. ¿Qué problemas hay allí en la comunidad? Además, para conocer también la comunidad, ¿cuál es la población? Más adelante vamos a ver en Google, ahora mismo el Google Earth, que es una aplicación. Usted puede entrar al internet y a través de Google usted puede ver su comunidad, la delimitación, y le muestra desde un satélite todos los límites de su comunidad, y eso le va a ayudar bastante a usted. Mucha información que nosotros necesitamos recoger para poder entonces iniciar ese pensamiento de qué es lo que vamos a diseñar, cómo lo vamos a diseñar y qué podemos hacer para con una conciencia, El trabajo en la comunidad no se hace así al azar, sino hay que tener una conciencia de cosas que están sucediendo allá. Con Mota yo termino la última participación, porque ya nos pasamos del tiempo que nos da el pastor. Mota, sea preciso y conciso. Creo que tiene el micrófono cerrado, mi hermano Mota. Sí, Dios le bendiga. Amén. La pregunta mía va en el siguiente tenor. Felicidades por la clase, ha sido muy interesante. Gracias. Aunque no pude llegar desde el principio, ¿verdad? Pero en el contexto que nosotros estamos viviendo, se genera un problema cuando nosotros tratamos de trabajar con la iglesia hacia afuera, y es que muchos de nosotros estigmatizamos a las personas. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos cambiar la mentalidad de mucha gente en la iglesia? Gente que muchas veces tiene dentro de la iglesia mayor tiempo que lo que tiene el pastor de vida. Y son gente que tienen arraigada una costumbre bastante fuerte. Entonces, cuando tú le hablas de una persona, la expresión que muchas veces te dicen es, ese es un ladronazo. O sea, está prohibido ayudar a esa persona. Es lo que te están diciendo. Esa es una prostituta. O sea, a esa no le podemos llegar. Entonces, siempre estamos seleccionando a quién podemos llevarle el mensaje y a quién no podemos llevarle el mensaje. Y otra cosa es que creemos que la iglesia es solo lo que estamos dentro de las cuatro paredes y que la comunidad no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa mentalidad en ese tipo de personas? Mire, nosotros tenemos una clase que se llama Ministrando a los Vulnerables. Esa clase fue algo que Dios puso en mi corazón la primera vez que yo iba a enseñar, y tuve la bendición que mi hermana Aurora me ayudó a prepararla. Y como ella es parte de esta clase, pues yo le voy a pedir a mi hermana Aurora que nos enseñe esa clase también. Y es parte de acá, de la secuencia que tenemos. Mire, hermano, ese problema no está solamente aquí. Yo les dije a ustedes la semana pasada que cuando yo enseñé esta clase en la India, yo tenía mucha aprensión de que pensaba cómo lo iban a recibir, ¿no? Y cuando yo enseñé la clase de Ministrando a los Vulnerables, vinieron varios hermanos. Uno que trabaja para el gobierno de la India, otra hermana que es profesora, y me dicen, hermano, aquí tenemos el mismo problema, que los
hermanos rechazan a la gente porque le ponen esos letreros, y como le ponen esos letreros, pues ya no le puede ministrar. Y es donde quiera, lamentablemente. Pero yo no le voy a dar más detalles, pero sí cuando mi hermana nos enseñe de la administración a los vulnerables, usted se va a dar cuenta de algunos términos que usted habló sobre la estigmatización. Ella lo define muy bonito. Entonces, pues en una par de semanas más vamos a hablar de eso. Pastor de la Cruz, mira, Giselle Urbáez y Franklin, ya se me fue el tiempo, mi gente. Dios le bendiga, pastor querido. Antes de entregarle a Obispo Ramos, director de educación, quiero por lo menos expresarle esta idea. Usted dijo que por lo menos nosotros tenemos en esta área 6 distritos que nos podemos poner de acuerdo, el pastor Humberto y yo, juntamente con usted, algunas áreas o pastores que están aquí participando con nosotros, a ver, porque nos gustaría entrar en esta idea que usted por lo menos tiene y que siempre plantea a sus estudiantes para que ellos puedan entrar en armonía y puedan desarrollar esto que usted acaba de decir, de las preguntas y lo que usted quiere para que nosotros nos desarrollemos más. Es Humberto Ramos y yo nos podemos poner de acuerdo y luego expresarle a usted a ver cómo ve la idea que él y yo podemos expresar, porque eso nos ayuda a nosotros, la dinámica, nos puede ayudar esta dinámica. Pero quiero compartir esto con la clase de hoy, en breve, lo voy a hacer un minuto. Por lo menos usted mencionó de la visión que tenía que tener Ezequiel, en este caso nosotros, la visión para el momento, ¿verdad? Y también que tenemos que conocer el tiempo. Él tenía que conocer el tiempo de lo que iba a hacer en el momento para lo que Dios quería y para que las personas pudieran ser salvas. Y también usted habló también de que debemos de encarnarnos, por lo menos en nuestra comunidad, con lo que nosotros vamos a hacer. A veces vemos nosotros en nuestra comunidad y vemos que los jóvenes, principalmente ahora mismo en esta pandemia, no hay un sector en la República Dominicana como que no se viró, como que se fortaleció en lo desorden, podemos decir en la música, en beber, en desafiar las autoridades, en el medio del toque de queda. Y para muchos yo decía aquí, para esta comunidad, este es el mejor momento para nosotros. Yo creí en lo que estaba viendo de parte de Dios, que era el mejor momento para nosotros predicar. Dios nos acercaba a la persona, tanto como alrededor de la iglesia o de nuestra casa, tal vez dándonos la oportunidad a nosotros que podamos aprovecharla y que podamos hablarle a estos jóvenes que estaban exactamente desorientados. Y fue la mejor oportunidad, o como siempre digo, Dios nos está trayendo a nuestra propia casa o alrededor de la iglesia y no estamos yendo en esta ocasión a La Victoria, a cualquier otra cárcel y mucho menos al cementerio. O sea, la mejor oportunidad Dios nos la dio a nosotros ahora y nos la está dando. Y cuando podemos ver el problema que origina en la comunidad, es la mejor oportunidad que Dios nos brinda a nosotros. Le digo brevemente qué pasó aquí y cómo la iglesia cogió para la gloria de Dios una mayor fuerza, donde todos pudieron conocer a la iglesia, donde se levantaron 3 bandas de machete, la comunidad, ya ni la policía, nadie podía hacer nada. Tenemos muchos jóvenes lesionados, pero fue la mejor oportunidad que nosotros vimos como iglesia, como pastor, para poder enfrentar esto que estábamos viendo, el mejor tiempo. ¿Por a quién Dios usó para que esto se detuviera? No sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo por las noticias, de verlo por las redes, pero Dios usó la iglesia para esto. Donde la iglesia no fue la policía ni fue la autoridad, fue la iglesia que detuvo este problema en la comunidad, fue la iglesia que se metió
a los 3 sitios de la banda, a lo oscuro, donde nos arriesgamos. Y fue a lo que ellos escucharon, señores. La mejor oportunidad nuestra cuando vemos los problemas en nuestro alrededor, en nuestra iglesia. Y hoy el que no conocía esta iglesia de Dios de la Profecía en Naumina, en cualquier ángulo, cualquier lugar, hoy la conoce. Hoy la conoce y todo el mundo dice, es el pastor de la iglesia. No, es el hermano de la iglesia. Donde quiera que se termina. Lo importante no es que se conozca el pastor o el hermano. Lo importante es que en estos sucesos, Cristo sea predicado. Cristo sea el héroe, no nosotros. Por esta son la mejor oportunidad. Esta clase ha llegado para el mejor momento, doctor Elías, se lo digo, para nuestra comunidad. Con esto concluyo y el obispo Ramos tiene la parte. Director de Educación. Quiero recordarles que el manual se lo compartí aquí por esta y también se lo envié al pastor Jesús. Si no lo ha recibido por aquí, por este lado, pídaselo a él que se lo manda por correo, pero aquí está el manual. Ya Sí, lo gracias, enviaron, doctor. ya lo enviaron. Sí, ya todos los supervisores de distrito tienen el manual, solamente comuníquese con sus supervisores de distrito y entonces se lo hará llegar. Vamos a despedirnos, hermano. Hemos tenido una jornada muy buena de enseñanza y aprendizaje, pero ha llegado el momento de nosotros irnos a descansar. Vamos a despedirnos todos en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este maravilloso y hermoso tiempo que tú has permitido que nosotros estemos en esta noche aprendiendo un poco más de lo que es la iglesia y la comunidad. Suplicándote, Dios, que tú sigas grandemente a tu siervo, a tu hijo, el obispo Elías Rodríguez, Señor, síguelo usando. Permite que él siga siendo de bendición como hasta ahora lo has hecho. Hemos llegado al final de esta jornada, suplicándote, Señor, que nos guarde en el silencio de la noche, que nos guarde nuestro acostar y nuestro levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones. Shalom. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén a todos. Amén. Bendiga, Dios bendiga.